Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital, como cada martes a partir de las 8 de la mañana hora Chile y 8 de la mañana hora Miami. Les pedimos disculpas porque nos saltamos una semana, iglesia, porque no pudimos, por tiempo, no pudimos grabar, pero ya estamos aquí de vuelta con el episodio número 15, amén, número 15, y hablando de los perseguidos, y en esta ocasión vamos a hablar perseguidos y vamos a traer como protagonista a Jesús, la persecución de Jesús. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que las razones, el desarrollo y el propósito espiritual también, ¿cierto?, de la persecución de Jesús y así en esta manera poder fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de la oposición. Amén. Ustedes recuerdan que desde su nacimiento, ahí desde Mateo capítulo 2, 13 en adelante, Herodes intentó matarlo, ¿cierto?, a nacer. Y es porque la luz de Cristo, la luz de Jesús provoca esa reacción violenta en medio de las tinieblas, porque Él fue luz en medio de las tinieblas, de este pecado, ¿cierto?, que vino a redimir el pecado de la humanidad. Amén. Entonces, Jesús, ¿cierto?, tuvo una vida marcada desde su nacimiento por la muerte hasta su último día. Y Él enfrentó esta persecución y la verdad que aún enfrentándola, viviéndola, porque realmente fue perseguido y crucificado, aún así Él estuvo firme en su fe, ¿verdad? Estuvo firme en su convicción y Él hizo la voluntad del Padre, no solamente desde su nacimiento, sino que cuando empieza también su ministerio y empiezan a acontecer, ¿cierto?, estas cosas sobrenaturales cuando Él caminaba, y de verdad el enemigo que quiso hacer es frenar a Jesús en su ministerio, frenar lo que Él había venido a hacer, y empieza a vivir esta opresión. Y una de las razones que Jesús, ¿cierto?, que quizás podamos aprender es que Él tenía una identidad, ¿verdad?, que fue perseguido por su identidad. Amén. Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él era el Hijo de Dios. Amén. Y había un propósito de que tenía que cumplirse la escritura en Isaías 53, todo lo que se había hablado de Él, ¿verdad? Había que cumplirse que Él era sería el que abriera camino, ¿verdad?, de la salvación. Además nos dejaría el ejemplo para seguir avanzando, y así como tantas cosas que Jesús tuvo que soportar. Yo quiero que vayas ahí a buscar, mire, para que veamos a través de su palabra, donde Él dice que el mundo nos aborrecerá. En Juan capítulo 15 versículo 20, estoy leyendo la versión Reina Valera, dice: acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Amén. Mire, la persecución, iglesia, no destruye a los hijos de Dios. Más bien, nos purifica, nos impulsa, ¿sabe?, al destino que Dios ya trazó para nosotros, al plan divino. Nos llevará al propósito. ¿Cuándo pueden decir amén? ¿Cuántos han vivido quizá esta opresión, esta persecución, la murmuración constante, cuando te estás levantando quizá con ministerio, cuando te estás levantando como líder, o simplemente cuando estás en una familia, en un escenario que no creen, ¿verdad?, que no son creyentes, y siempre hay alguien que se convierte, se vuelve a Cristo, y empieza esta persecución, estos comentarios que dañan, y esta estructura, ¿verdad?, que la gente tiene en su razón humana. Y saben, Jesús fue perseguido desde el nacimiento, pero aún así Dios lo guardó, Dios lo preparó, ¿cierto? Lo hizo crecer como un hombre más en la tierra para poder levantar su ministerio, y Él trajo el reino de los cielos aquí a la tierra para enseñar, para edificar, para dejar establecido lo que iba a hacer, lo que iba a suceder cuando Él se fuera. No solamente Herodes, ¿cierto?, lo persiguió, sino que también vino esa opresión política, esa opresión religiosa. La palabra lo dice, que a los suyos vino y más bien no le reconocieron, ¿verdad? Y aún así tuvo que cumplir las escrituras. Amén. Y ¿sabe? A veces nosotros tenemos que entender que quizás
Puede ser difícil el escenario, puede ser complicado el escenario que podamos vivir, pero hay recompensa. Y una de las recompensas que Jesús nos dejó establecido es que con esa sangre preciosa que derramó en aquella cruz, nosotros podemos ser derrimidos, ¿cierto? Pudimos ser perdonados de nuestro pecado y pudimos ser alcanzados para reconciliación con el Padre e ir a vida eterna. Amén. ¿Sabe? Porque también Jesús fue perseguido, iglesia, porque Él era el amor mismo de Dios con la humanidad. Amén. Y finalmente, a pesar de la opresión, del dolor que quizás pudo pasar, ¿verdad? Porque se levantó, ¿verdad? Si hablamos detalladamente lo que pasó con el caminar de Jesús, ¿verdad? Hubo una traición interna, ¿verdad? Judas, recuerden, lo entregó por 30 piezas de plata y ahí lo pueden encontrar en Mateo 26, del versículo 14 en adelante. Hubo un complot para matarlo, ¿verdad? También lo podemos encontrar en Juan 11, 53. Después, ¿cierto?, que resucitó a Lázaro, decidieron matarlo definitivamente. Viene la traición, vino este complot, ¿cierto? Va a haber gente, viene juicio, ¿verdad? Cuando vino el juicio para Jesús, ¿verdad? Para acusarlo injustamente, levantaron falsos testigos, ¿verdad? Y todo un proceso ilegal contra él. Y después viene y culmina todo esto en el sufrimiento y en la muerte en aquella cruz. Pero lo que yo quiero que tú puedas entender, que las razones de la persecución, ¿sabes? Fue la identidad de Jesús, porque era el Hijo de Dios, amén. El mensaje que Él traía, porque traía un mensaje de renuncia al pecado, ¿cierto? Llamaba al arrepentimiento, las obras que Él hacía, que hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Que hacía el bien y más bien sanaban a los oprimidos por el diablo, a los oprimidos por las tinieblas, a aquellos que estaban cautivos, ¿cierto? Por las tinieblas, y eso incomodaba al control religioso que existía en ese entonces. Entonces, iglesia, usted cuando esté pasando tribulación, cuando usted esté pasando toda esta dificultad, cuando usted se levante en una casa creyendo y confiando que ha aceptado a Jesucristo como su único y Salvador, usted tenga que entender que usted tiene primero identidad en Cristo, tiene identidad de hijo, amén. Y aunque lo puedan acusar o puedan flamear, ¿cierto?, contra usted, murmurar contra usted, usted sabe que su redención está y derramó, ¿cierto?, esa sangre preciosa en aquella cruz por usted. Y ese mensaje que damos los hijos de Dios, aquellos que estamos trabajando en la obra, aquellos que estamos tratando de expandir la obra, ya sea a través de un libro, a través de estos audios digitales, a través de la radio, a través de las producciones, a través de las plataformas, a través de los púlpitos, a través de las misiones, a través de la evangelización, el escenario que tú te puedas estar presentando para hablar de Cristo, para transmitir de Cristo, para presentarlo como el plan, ¿cierto?, de redención, ¿cierto? Usted piense que ese es nuestro deber, esa es nuestra causa de estar aquí, pero aún así, en medio de esa identidad como hijo, en medio de ese mensaje, en medio de la manifestación del Espíritu Santo, que es la persona que nos acompaña hoy, porque cuando estamos ministrados, cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, iglesia, siempre va a haber manifestación al favor del cielo, para que ese Espíritu Santo maravilloso que mora en nosotros, que camina con nosotros, pueda, ¿cierto?, manifestarse a favor de la humanidad, a favor de los hijos de Dios, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo transformación. Amén. Ay, qué tremendo. Creo que voy muy rápido. Y, ¿sabe? A pesar de eso, usted recuerde que tiene identidad, que hay un mensaje que entregar, que va a haber fruto de las obras que hagamos aquí en la tierra, porque no lo hacemos nosotros, sino más bien somos instrumentos en la mano del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que, ¿cierto?, trae revuelo, trae opresión, trae persecución, trae estas tinieblas que se levantan y que nos confrontan continuamente, pero sin embargo la enseñanza que nosotros debemos sacar de las Escrituras, que el Señor nos dijo aquí en Juan 15, 20, que nos tenemos que acordar de su palabra, ¿cierto? Que el siervo no es mayor que su Señor, sino más bien han sido perseguidos, y si yo he sido perseguido, el Señor nos dice, vosotros también les perseguirán. Amén. Entonces, iglesia, es algo que debemos vivir, es algo que tiene que pasar. ¿Saben? En Juan también 7, en capítulo 7, no recuerdo el versículo, recuerdo que cuando dice,
porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos de Jesús tuvieron incredulidad de lo que veían en él. Y así quizá te puede pasar a ti en tu casa, te puede pasar a ti con tu esposo, te puede pasar a ti con tu esposa, que te has convertido creyente, un seguidor de Cristo, y quizá tu familia, tu entorno, aún ellos no creen en lo que Dios está haciendo en tu corazón, en tu vida, lo que Dios está haciendo y transformando en tu día a día. Y dice ahí Juan 7, lo encontré, Juan 7, versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él y que sus obras son malas. Aquí Jesús le está dejando, ¿cierto?, una enseñanza. Se acercaba la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, ¿verdad? Y aún así, donde estaba en su tierra, en su pueblo, aún ni sus hermanos creían en él. Pero él está diciendo, yo estoy testificando del Dios de la gloria, yo estoy testificando a este Dios maravilloso, el reino de los cielos aquí en la tierra, y aún así tengo que seguir quizás anunciándolo, tengo que seguir enseñándonos. ¿Y por qué habla de testificar a Dios? Es porque cuando testifica a Dios, ¿cierto?, opaca las tinieblas, amén, opaca eso, lo que el diablo ha levantado en tu contra, lo que quizás se ha levantado en tu contra, lo que Satanás ha querido destruir. Recuerde que Satanás vino a destruir, amén, vino a robar, vino a hurtar. Y mire, y eso está en el Primera de Juan. Quiero que entiendan que Satanás representa el pecado, representa lo malo, representa las tinieblas, representa la destrucción, representa, ¿cierto?, lo que Jesús vino, ¿cierto?, a contrarrestar, ¿verdad? Porque se había establecido el pecado en la tierra y sin embargo el Señor, el Padre, tuvo misericordia de nosotros, envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en aquella cruz por nuestros pecados, y eso vino a Jesús a hacer, ¿verdad? Mire, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, amén. A eso vino Jesús, iglesia. Vino a salvarte a ti, vino a salvarme a mí, vino a hacer un puente de amor, de bondad y de gracia. ¿Cuántos pueden decir que la gracia de Dios le ha perseguido, que la gracia de Dios ha estado con usted, que la misericordia y el amor de Dios le ha hecho reconocerlo a él, amén? Y mire, él vino a contrarrestar eso oscuro, esas tinieblas, estas tinieblas que están constantemente opresionando a los hijos de Dios, que están siempre levantándose contra aquellos, ¿verdad?, que están haciendo la obra, que está siempre tratando de provocarte, que está siempre sacándote del propósito, amén. Esta es una generación, y lo hablábamos en episodios anteriores, es una generación que no ora, es una generación que le cuesta comprometerse, es una generación que no ha sido determinante, amén. Es una generación que abandona el propósito porque viene demasiada opresión. Hay gente que ha pasado testimonios tremendos, testimonio de muerte, testimonio de atentado, testimonio de esto. Y la verdad que permanecer en Cristo aún así se hace difícil, pero nosotros entendemos que esta persecución, si Jesús la vivió siendo el Hijo de Dios, para nosotros también venía esta persecución, y Él lo dejó ahí, que así como lo aborrecieron a Él, ¿verdad?, no iban a aborrecer a su pueblo, amén, a aquellos que han creído en él, amén. Y mire, después vino su sufrimiento, iglesia. Usted ha pensado en la cruz, ha pensado en la muerte de Jesús. Mateo 27 relata todos los golpes, las burlas, la corona de espina, iglesia, la crucificación en su cuerpo. Y Isaías lo declara, Isaías 53 dice que fue despreciado, desechado por los hombres, un varón de dolores, experimentando el quebranto. Yo me imagino a él cómo tuvo que soportar. Jesús soportó no por debilidad, ojo, sino por amor y obediencia al Padre que lo envió, ¿verdad?, a la tierra a morir por nuestros pecados. Porque esa es la realidad, ese es el plan de Dios, ese era el plan de redención de Dios. Y mire, y Él cumplió para nosotros un plan de salvación. Entonces, siendo hijo de Dios,
despojándose de su gloria, despojándose de todo lo que Él era, para venir a nacer en un vientre, ¿verdad? Hacerse hombre, crecer y vivir y levantar ministerio, ¿verdad? Y después morir con un sufrimiento tremendo. ¿Usted se imagina morir crucificado, con golpes, con burlas, con desprecio, con corona, crucificado, despreciado? Sin embargo, Jesús era tan maravilloso que le dijo que les perdonara, ¿verdad? Porque no sabía lo que hacía. Amén. ¿Cuánta oposición puede estar teniendo tu iglesia? Quizás cuántas formas ha levantado las tinieblas para poder desenfocarte, para poder sacarte de tu propósito, sacarte del plan divino de Dios. Mira, yo en grandes cierta forma te resumí la persecución de Jesús, ¿verdad? Donde no solamente fue arrestado injustamente, sino que Judas lo traiciona por estas 30 piezas de plata, fue humillado, golpeado, torturado, ¿verdad? Escupido, puesto, ¿verdad? La corona de espina. El pueblo, ¿cierto?, incitó a todos los líderes para que él pudiera vivir esto, y aún así en esa muerte en aquella cruz, ¿cierto?, que estuvo crucificado junto a 2 ladrones, ¿cierto?, soportó la burla, el dolor físico, ese dolor me imagino extremo, y la carga espiritual. Mire, lo más importante del pecado del mundo, iglesia, la persecución de Jesús era quizás pública por lo que vivió en su ministerio, por lo que se fue intensificando su ministerio, ¿verdad? Por lo que él predicaba, por lo que acontecía con el Espíritu Santo, estos milagros maravillosos, por las enseñanzas que desafiaban también a las estructuras religiosas y políticas del tiempo, porque él fue perseguido políticamente y religiosamente. Amén. Y mira tantas cosas que tuvo que pasar para ir a morir en aquella cruz. Amén. Y sabes, lo hizo por ti y por mí. Eso te tiene que provocar algo en esta mañana. Eso tiene que remover tu corazón. Inocente, ¿cierto?, de todo lo que se le acusaba. Sin embargo, cumplió el propósito del Padre. Amén. Habían trampas de los fariseos ahí, ¿verdad?, de los escribas. Lo vigilaban para acusarlo. Lo trataban de buscar de una manera u otra. Conspiraban, ¿cierto?, para poder matarlo. Lo arrestaron injustamente y después eso lo llevó a la cruz. ¡Qué tremendo! Y sin embargo en Lucas 23:34 él dice: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Dígale al Señor, allí donde quiera que tú te encuentres, si has tenido que vivir escenarios de opresión, de quebranto, escenarios de persecución, escenarios de murmuración, escenarios donde le has preguntado al cielo: ¿cuándo termina este proceso? ¿Hasta cuándo vas a ser procesada? ¿Hasta cuándo vas a ser procesado? Solo por anunciar las buenas noticias, solo por ser un seguidor de Cristo, solo por testificar lo que Él ha hecho en tu vida. Dile: Señor, dame fuerza para seguir avanzando, dame fuerza para seguir anunciando. Ayúdame a ser fiel a mi propósito, ayúdame a ser fiel a tu voluntad. Amén. Porque mire, una de las cosas lindas que nos deja Jesús, que nunca cedió ante la presión. Y podamos responder como respondió Él, con amor, ¿verdad? Y no con venganza. Incluso en aquella cruz mostró la compasión de aquellos que estaban crucificándolo. A aceptar, ¿cierto?, que todo lo que podamos vivir como hijos de Dios en medio de la persecución es parte de nuestro crecimiento espiritual, nuestro discipulado. ¿Para qué, iglesia? Para entender que la victoria final tiene que ver con nuestra vida espiritual. Amén. La persecución, no solamente vivirla en lo físico, sino que en lo espiritual. Va a traer esa victoria como la victoria que tuvo Jesucristo en aquella cruz a nuestra vida
espiritual en el nombre de Jesús. Tenemos que tratar de soportar, resistir, perseverar y orar incluso, iglesia, por aquellos que te persiguen. Y dice Mateo 5:44, orar por aquellos que nos persiguen y buscar fortaleza. Iglesia, no te detengas, no desmaye. Buscar fortaleza en la palabra y en medio de la comunión con el Señor, mantenernos en paz. Pero ¿cuánto nos cuesta mantenernos en paz? ¿Cuánto nos cuesta entender que al final Él siempre está en control? Amén. Jesús nos advirtió. Jesús habló de la persecución que sería parte de la vida cristiana. Pero también, recuerden, prometió su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Su presencia. Quiero leer, lo estoy buscando rápidamente, Mateo 28:20. O sea, Él habló de la persecución, Él habló de lo que íbamos a vivir, Él habló de lo que acontecería después que Él no estuviera, pero nos dijo que Él estaría con nosotros. Amén. Que Él estaría acompañándonos. Su presencia, el Espíritu Santo, estaría con nosotros. Amén. Miren, y dice aquí, Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él os mandó, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. La paz, iglesia, es la presencia de Dios en nuestro interior. Es la presencia de Dios con nuestra conexión con Él, nuestra relación con Él. Amén. Eso es lo que nosotros debemos entender. Él nos dejó la gran comisión, ¿cierto?, de ir y predicar su evangelio, de hacer discípulos, de educar, ¿verdad?, de poder bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero aún enseñándole todo esto que tuvimos que guardar, esto que tenemos que alimentar, ¿cierto?, nuestro espíritu y que se queda guardado en nuestro corazón, aún en medio de todo lo que Él nos manda. Dice, yo aquí estaré con vosotros. Hay una promesa de parte de Él hasta el fin del mundo. Iglesia, esa es su presencia. Dice que Él nos dejó el Consolador, ¿verdad? Él nos dejó el Consolador, la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Y Él estará siempre con nosotros. Amén. ¿Cuánto pueden decir? El Señor está conmigo, el Señor ha venido a mí, el Señor está ayudándome, el Señor me está fortaleciendo mi fuerza, el Señor me está levantando, el Señor me está recordando que no estoy sola, que no estoy solo, que tu presencia va conmigo, que su presencia me levanta, me fortalece, me inspira. Amén. ¿Cuántos desánimos quizá hay en la iglesia? ¿Cuánto desánimo hay en tu vida? ¿Cuánto desánimo quizá no te dejan avanzar? Quizás cuántos problemas que has tenido físicos, emocionales, quizá económicos, de enfermedad, y no te dejan avanzar. El Señor te viene a recordar en esta mañana que en esta quinta clase de perseguidos, hablando de la vida de Jesús, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el que tenía una tremenda autoridad por el Padre, pero sin embargo fue manso y humilde de corazón. Vino y dice que Él hizo la voluntad del Padre, se sometió a la voluntad, creció como cualquiera de nosotros en su humanidad. Sin embargo, levantó el ministerio, se tenía que cumplir las Escrituras, fue bautizado y ahí levanta el ministerio y levanta estos 12, ¿cierto?, que fueron sus discípulos, sus apóstoles después, y fueron expandiendo este evangelio de salvación, este evangelio de buenas noticias. Y después, a pesar que su ministerio fue corto, ¿verdad?, hubieron prodigios y milagros, y enseñó, ¿cierto?, y dejó, edificó a otros para entender, que nosotros entendiéramos que había un ser supremo, máximo, ¿verdad?, y que podíamos depender de Él, creer en Él, y que Él redimía, ¿cierto?, eso que se había corrompido por el pecado, aquello que se había corrompido por las tinieblas, ¿verdad? Él nos iba a dar esa oportunidad de ser limpiados, santificados, ¿cierto?, con la sangre de Cristo, para tener esa oportunidad de ir un día a la vida eterna. Amén. Wow. Si Jesús pasó tantas cosas, iglesia, hubo conspiración, juicio injusto, trampa, acusaciones, la crucificación en la cruz. Iglesia, a veces nosotros pasamos cosas tan pequeñas y ahí queremos, ¿cierto?, queremos abortar
la misión, a desentendernos del llamado, desentendernos del plan divino de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y entienda, Él lo dejó escrito y establecido. La persecución, ¿cierto? La vamos a vivir, la vamos a experimentar, pero sin embargo la persecución no tiene que destruir a un hijo de Dios, sino que tiene que ser lo contrario, tiene que purificarnos, tiene que impulsarnos a ir a nuestro camino del propósito, tiene que levantarnos, tiene que hacernos creer y entender que todo tiene un propósito, que todo tiene un plan divino y que el Señor, en medio de la opresión, en medio de la persecución, nos va a hacer crecer como hijos suyos, ¿verdad? Y crecer principalmente en lo espiritual para que usted y yo sigamos anunciando las buenas noticias. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Cuánto pueden decir gracias, Señor, porque aún en medio de la oposición tú me recuerdas quién soy? Gracias, Jesús, porque soportaste la persecución, porque soportaste las burlas, porque soportaste la humillación y sin embargo venciste en aquella cruz. Esa es la mejor victoria, la mayor victoria reflejada en la palabra de Dios, es que Él venció a las tinieblas, venció la muerte en aquella cruz. ¿Cuánto pueden decir, hazme valiente, Señor, hazme valiente para no negar tu nombre, para poder ser manso y humilde, para poder matar mi orgullo? ¿Cuánto le pueden decir a Jesús, Señor, yo necesito ese respaldo tuyo, esa palabra tuya que me edifica, esa palabra que me levanta, esa palabra que me anima, ¿sabe? Y me recuerdo cuando el Señor le estaba hablando a Josué, que le decía, levántate y sé valiente, y le hablaba constantemente a Josué, levántate y sé valiente. Iglesia, es tiempo de ser valiente, es tiempo de fortalecernos en su presencia. Amén. Y mire, en el versículo de Josué, mire, Dios me lleva a Josué, y esto lo estuve escuchando el fin de semana, el domingo, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le dice versículo 6, el capítulo 1 de Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad y la tierra en la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y le vuelvo a repetir, versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni la diestra ni la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Y le dice a Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. Iglesia, tenemos que ser valientes en estos tiempos para predicar a este evangelio maravilloso. Y mire, estábamos hablando de Jesús. Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Aquí el Padre le hablaba a Josué, ¿verdad? El que reemplazó el propósito de Moisés. Sin embargo, aquí estamos hablando que Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, que estaría con nosotros hasta el último de los tiempos, que habría una manifestación aún más grande de todos los prodigios y milagros si creyéramos en Él, ¿verdad? Y Jesús nos está recordando que aún en medio de la opresión, de la persecución, aún en medio de la muerte que tuvo que enfrentar, aún en medio de la burla, de la injusticia, Él estuvo confiado en el plan divino, Él estuvo haciendo la voluntad del Padre y cumplió aquí en la tierra. Es así, iglesia, como tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para vivir un plan divino, el plan del Padre, y hacer su voluntad aquí en la tierra. Dígale, Señor, activa, Señor, todo lo que tengas que activar en mi vida para que en medio de la persecución yo me pueda levantar como hija tuya, como hijo tuyo, para decir que hay una palabra maravillosa que salva, hay alguien que quebranta, y ese se llama Espíritu Santo, hay alguien que redime nuestros pecados, y ese es Jesucristo, es el nombre que sobre todo nombre puede cambiar y transformar vida, es el Salvador del mundo. Que el Señor nos pueda dar ese coraje, esa fuerza y esa valentía, como le recordaba ahí en Josué. Padre,
Gracias. Quiero que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres. Gracias por esta palabra de Jesús, por esta palabra de perseguido. Señor, bendecimos a cada alma, a cada familia representada a través de estos audios, a cada mensaje que nos llega por diferentes plataformas. Señor, gracias por cada testimonio que estás haciendo a través del Ministerio de Identidad de Reino. Gracias, Señor, porque hemos visto tu respaldo, hemos visto tu amor eterno, hemos visto tu poder en nuestra vida. Señor, hemos visto tu gracia, hemos visto tu amor, hemos visto tu soberanía, Señor, siendo tan poquitos, Señor, siendo quizá tan poquito ante ti, hasta tanto majestad, Señor. Tú has tenido esa misericordia, ese amor, esa bondad y esa gracia. Y podemos decir con mucho amor y con mucha gratitud, Señor, que tu gracia nos ha perseguido. Gracias porque viniste a remover nuestra mañana, a recordarnos, Padre, que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser fuertes para poder resistir al diablo, para poder resistir a las tinieblas y poder levantándonos, Señor, anunciar que hay un Dios, que salva, que restaura, que sana, que liberta, que hay un Dios que transforma vida. Y ese Dios maravilloso es en el nombre de Jesús, ese Dios que transforma, ese Dios que restaura, nos pudo ayudar, Señor, a reconciliarnos con el Padre. Señor, yo bendigo a cada familia, bendigo a cada ministerio, bendigo a cada grupo, a cada intercesor que ha puesto a la brecha por nuestra vida y por nuestro ministerio. Bendigo cada saludo, cada ciudad y cada país, Señor, que nos escucha. Gracias, Señor, porque de una forma simple, sencilla, nos vienes a recordar, Padre, que hay victoria en medio de la persecución. Hay victoria en la cruz, hay victoria con Jesucristo, hay victoria en medio de la persecución. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Ya se nos pasó el tiempo, iglesia. Que Dios te bendiga y nos encontramos ya en el capítulo número 16. Vamos a ver qué Dios nos entrega. Estamos ahí entre tres cosas que queremos quizá compartir con ustedes, pero le vamos a pedir dirección como siempre al Espíritu Santo para ya escucharnos en el episodio número 16 de esta sexta temporada de podcast Mi Identidad. Que Dios te bendiga, iglesia. Te abrazamos donde quiera que te encuentres y nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.